Buenas noches, mi nombre es Ricardo Duque, estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Militar Nueva Granada. Eh, en este momento estamos en la clase de diseño de estructuras y continuando con lo que estaba hablando mi compañero Oscar, ahora voy a hablar sobre las longitudes de desarrollo y empalmes de refuerzo. Entonces, en los planos estructurales que elabora el calculista y el diseñador, se establecen longitudes de desarrollo y de traslapo para cada una de los elementos de la estructura. Enseguida podemos observar tres tablas donde podemos ver los diferentes ejemplos. En este caso, pues vemos que se tiene en cuenta la resistencia a la fluencia del acero, resistencia a la compresión, el factor de modificación para la longitud de desarrollo con base en la localización del refuerzo, el factor de modificación para la longitud de desarrollo con base en el revestimiento del refuerzo, el factor de modificación eh, para la longitud de desarrollo con base en el tamaño del refuerzo, el diámetro de la barra y por último es clave ver el factor de modificación que tiene en cuenta las propiedades mecánicas reducidas del concreto. Ahora vamos a ver el tema de planos estructurales. Entonces, los planos estructurales es la culminación de la elaboración del diseño que hace la persona encargada, el calculista o el diseñador. En esta se establecen las dimensiones de los elementos que conforman la estructura, se encuentra definido el acero de refuerzo, sus configuraciones, su espesor, sus traslapos, la distribución que tienen dentro del proyecto, flejes, separaciones y demás características claves para la construcción. Cada elemento de estos debe estar identificado como podemos observar en este esquema, están identificados dentro dentro del plano en el eje 3 y 4. Ahí podemos observar que se encuentran identificados y en ella se debe señalar pues su sección recta y la disposición de refuerzo. Ahora vamos a ver los elementos de las cartillas de despiece. En este pues tenemos el elemento, la cantidad de elementos, el diámetro, la figuración, y la idea de este es que podamos tener en cuenta la configuración y la geometría de las barras para ser colocadas en el lugar donde se diseñó. Como ya se decía en mente, pues el acero de refuerzo en los planos tiene unos lugares donde ya está definido dónde van a ser ubicados. Es importante que la persona que haga esto tenga un reconocimiento sobre el tema, ya que si encuentra algo que puede tener algún error, pues pueda dialogarlo directamente con el calculista y el diseñador para que puedan entrar a corregirlo. Asimismo, lo ideal es que se tenga un despiece de todos los elementos eh, que contengan la totalidad de información, como eh, es el peso, el refuerzo longitudinal, refuerzo transversal, la disposición de este, en fin, demás cosas. Asimismo, los elementos, pues cada uno de los elementos eh, para dónde va este despiece, pues va marcado. Las vigas, los pilotes, los muros, las viguetas y tienen una nomenclatura. Ejemplo, vigas es VG, columnetas es CLC, CLE, zapatas ZP, columna SL y cada uno de los elementos estructurales que llevan un refuerzo pues tienen una nomenclatura para poderlo identificar dentro del plano. Para cada la cantidad de elementos pues para cada diseñador agrupa los elementos señalando el número de veces que se repite este elemento. Asimismo, pues el diámetro de la barra es importante que se tenga al momento de poder elaborar esta tabla.
La elaboración de cartilla de refuerzo se hace importante ya que con esta es posible que podamos identificar el peso total del acero de refuerzo. Con esto pues se puede hacer una negociación y se puede evidenciar que lo calculado en los planos sea equivalente a lo que tenemos físicamente. Aquí en este ejemplo pues podemos ver un despiece donde tenemos lo que decía anteriormente, es una viga. Tenemos la cantidad de elementos, son cuatro, el diámetro de la barra, la longitud y la figuración. Acá nos falta el peso, pero es el que debemos incluir para poder tener claro el tema de la elaboración de esta cartilla. Hola, mi nombre es Ángela María de Postulande, soy estudiante de la Universidad Militar Nueva Granada. Curso actualmente la materia de diseño de estructuras y continúo el tema que anteriormente mis compañeros venían presentando sobre el despeje de acero y refuerzo. Voy a hablar sobre el refuerzo longitudinal. Sabe sobre los estribos o los flejes. Estos son elementos de refuerzo que cumplen múltiples funciones, los cuales nos permiten que a través de ellos se disponga una posición de acero de refuerzo longitudinal. Ya sean vigas, que son el recurso para soportar esfuerzos de cortante y los esfuerzos de torsión. A través de los flejes se define el recubrimiento de refuerzo para controlar fenómenos de corrosión. Los flejes deben garantizar una distancia entre la formaleta para que éste nos garanticen así el recubrimiento necesario requerido por la norma. El refuerzo longitudinal, este se coloca tanto abajo como arriba en forma fraccionada o continua, de acuerdo a las condiciones de apoyo y las derivadas de mecánica estructural del elemento. El acero longitudinal se coloca como recurso para reforzar el concreto en lugares donde el esfuerzo de flexión, tracción y comprensión lo exigen, de acuerdo con el análisis estructural que se ha establecido. Las barras se combinan de diferentes diámetros hasta ajustarse al área requerida por el diseño, pero tratando de que estas barras sean de diámetros similares. Para dar continuidad al acero a lo largo del elemento estructural, ya sean vigas, viguetas o columnas, eh, se realizan traslapos o empalmes que solo se pueden realizar en lugares especificados y su tamaño de traslapo eh, debe ser a consideración del diámetro de la barra. Eh, las, las normas establecen el número mínimo y máximo de barras que deben colocarse en una sección. El refuerzo de repartición. Algunos elementos estructurales requieren un refuerzo mediante el cual se garantiza la distribución de cargas en lugares adyacentes al punto de aplicación. En tales casos se utiliza el refuerzo continuo en cada una de las direcciones. Análisis para el suministro. Bueno, existen alternativas que se presentan en un proyecto a la hora de tomar decisiones, las cuales pueden convertirse en un guía a la hora de hacer la elección. Puede ser ya la selección de acero a partir del análisis de precios, selección de acero a partir de los planos constructivos, selección única de acero figurado al proveedor, o también puede ser la combinación de alternativas de figurar en obra y realizar pedidos al proveedor. Pues es recomendable realizar pedidos al proveedor, ya que se nos disminuye tanto costos, tiempo, porque en la obra se puede presentar muchos desperdicios eh, y pues esto incurre a elevar los gastos proyectados, presupuestados. Los requisitos para la integridad estructural, ya sea el detallado de refuerzos y conexiones, para estructuras construidas en obra, se deben considerar requisitos mínimos, ya sea como en la construcción de viguetas, al menos una barra en la parte inferior debe ser continua o debe empalmarse por traslapo. Las vigas de perímetro de la estructura deben tener un refuerzo continuo en toda su longitud. Y para las construcciones de concreto prefabricados. En esa parte anexamos pues la bibliografía donde se obtuvo pues la información y damos fin a la presentación. Muchísimas gracias.